¿Qué tal? Bienvenidos a otro video, el cual les voy a enseñar cómo podemos automatizar el cálculo de composición corporal en paciente pediátrico. Entonces aquí tenemos una tabla en Excel en el cual simplemente poniendo los datos del paciente, que es género, edad, la circunferencia media del brazo y el pliegue cutáneo tricipital, pues automáticamente nos calcula el área del brazo, área muscular del brazo, área grasa del brazo y finalmente índice de área grasa para calcular los percentiles, índice de área grasa, su clasificación, área muscular del brazo y su clasificación. Por ejemplo, supongamos que tenemos un paciente femenino con una edad de 7 años, una circunferencia media del brazo, aquí ponemos por ejemplo 12 centímetros, y un pliegue cutáneo tricipital de 6.5, pues automáticamente estos datos se van actualizando. Y si ponemos calcular, pues aquí nos calcula los percentiles, índice de área grasa, 50, clasificación promedio, área muscular del brazo, percentil 5, clasificación desgastado. Si aquí vamos aumentando, por ejemplo, circunferencia media del brazo, ponemos 15, pliegue cutáneo tricipital, ponemos 4, y si ponemos calcular, pues aquí nos aparece percentil 10 debajo del promedio, área muscular del brazo, percentil 10, clasificación debajo del promedio. Ponemos 25, calcular, exceso de músculo y desgastado. De esta forma nos permite automatizar el cálculo de composición corporal, en este caso de área muscular del brazo, área grasa del brazo, índice de área grasa, sus percentiles, su clasificación de una manera automática simplemente poniendo los datos, y nos ahorra mucho tiempo el estar buscando en estas tablas la fila que coincide el género y la edad para índice de área grasa y índice de área muscular. De igual forma, si te interesa adquirir los mejores documentos de nutrición en Excel, visita mi página www.nutricionexcel.com/tienda, que de igual forma en la descripción les voy a dejar el link para que simplemente dando clic los dirija hacia la tienda. Así que si te interesa saber cómo realizar esta tabla para automatizar tus cálculos, quédate a ver este video, pero antes no olvides suscribirte, activar la campanita y dejar tu like. Muy bien, entonces aquí tenemos las ecuaciones que vamos a ocupar, que es área del brazo, área muscular del brazo, área grasa del brazo, índice de área grasa, para finalmente saber el diagnóstico según los percentiles de índice de área grasa y de área muscular del brazo según los datos que tenemos en esta tabla. Estos datos voy a dejar una captura aquí en la pantalla en este video para que simplemente poniendo pausa lo copien en su Excel para que lo puedan utilizar. Y otra tabla que tenemos aquí en la parte derecha, que hace referencia al área muscular del brazo, en la parte superior derecha les voy a dejar una tarjeta donde explico cómo podemos extraer estos datos. Entonces vamos a iniciar primeramente poniendo las etiquetas de los datos, en el cual vamos a ocupar el género. Entonces aquí ponemos género, seleccionamos Enter. También ocupamos la edad, seleccionamos Enter, que va a estar en años, la circunferencia media del brazo y finalmente el pliegue cutáneo tricipital. Con estos datos vamos a calcular el área muscular del brazo, seleccionamos Enter, el área grasa del brazo, Enter, índice de área grasa y finalmente los percentiles de índice de área grasa y área muscular del brazo. Entonces aquí vamos a poner la sección de percentiles, vamos a poner esto en la parte derecha, una columna hacia la derecha. Y aquí vamos a combinar y centrar, nos damos inicio y lo combinamos. Entonces vamos a poner percentiles, seleccionamos Enter. Vamos a escribirlo bien. Y todos estos datos, estas etiquetas las vamos a combinar y centrar para finalmente darle un formato de tabla. Nos damos inicio y lo combinamos y centramos. Vamos a abarcar estas dos columnas, control 1. Y nos vamos a borde, línea continua gruesa, contorno, delegada en el interior y aceptar. También tenemos que guardar este documento en un formato Excel habilitado para macros. Para eso nos damos a archivo y nos vamos a guardar como. Vamos a irnos a la carpeta donde lo queramos guardar y vamos a poner un nombre. En este caso le he puesto composición corporal brazo, y aquí tenemos que seleccionar esta opción que dice libro de Excel habilitado para macros y guardar. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que esta pestaña tiene que estar habilitada, la pestaña de programador. En caso que no lo tenga, simplemente nos damos a archivo, nos damos a opciones. Puede venir como programador o también como desarrollador. Entonces aquí tenemos personalizar sin opciones. Aquí tenemos la casilla programador o desarrollador y aceptar. Una vez que tenemos eso, pues vamos a generar aquí una lista desplegable de las dos opciones que queremos mostrar, que es femenino y masculino. Para eso nos vamos a datos, sección herramienta de datos, validación de datos, lista, y aquí ponemos femenino, masculino y seleccionamos aceptar. Automáticamente tenemos una flecha hacia abajo que si la seleccionamos se muestra la lista desplegable. Vamos a poner femenino, que presenta una edad de 26 años. Bueno, aquí ponemos 15 años.
circunferencia media del brazo, vamos a poner 15 centímetros, que de igual forma aquí queremos que se muestre su unidad. Con clic derecho nos vamos a formato de celdas, número, personalizada, y entre dobles comillas ponemos centímetros, cerramos con dobles comillas y a aceptar. Y aquí en pliegue cutáneo tricipital queremos que se muestre en milímetros, clic derecho, formato de celdas, número, personalizada, y entre dobles comillas ponemos milímetros, cerramos con dobles comillas y a aceptar. Entonces, si nosotros ponemos 15, automáticamente se muestra en milímetros. Ahora, con estos datos ya podemos calcular primeramente el área del brazo. Entonces, aquí vamos a corregir. Es área del brazo. Aquí nos hace falta una etiqueta. Clic derecho, vamos a insertar otra nueva fila, desplazar hacia abajo, a aceptar, combinar y centrar. Y aquí vamos a poner área del brazo, el cual la ecuación es muy sencilla. Abrimos paréntesis. Y aquí nos está pidiendo circunferencia media del brazo, que es la celda de 8, y esto lo vamos a elevar con al 94 al cuadrado, cerramos con un paréntesis y lo vamos a dividir entre 12.5664, y no queremos que se muestren tantos decimales, por lo tanto podemos utilizar la función redondear. Abrimos paréntesis, parte final, ponemos coma, dos decimales, cerramos con un paréntesis y enter. Entonces aquí nos aparece que el área del brazo es de 17.9 centímetros cuadrados. Clic derecho para eliminar los milímetros. Aquí lo eliminamos, ponemos centímetros y ponemos al cuadrado y a aceptar. Esto es opcional, solamente para saber cuál es su unidad. Y finalmente nos damos a área muscular del brazo, el cual aquí tenemos la ecuación. Entonces vamos a iniciar con el signo igual. Ponemos signo igual, abrimos 1, 2 paréntesis, circunferencia media del brazo, que es la celda de 8, cerramos paréntesis, menos 3.1416. multiplicado por el pliegue cutáneo tricipital, que aquí se encuentra en centímetros, pero aquí lo tenemos en milímetros. Para convertirlo a centímetros simplemente lo vamos a dividir entre 10, cerramos con un paréntesis, aquí nos hace falta abrir otro paréntesis, abrimos un paréntesis, nos vamos a la parte final y cerramos con 1, 2 paréntesis, y esto lo vamos a elevar con al 94 al cuadrado y lo vamos a dividir entre 12.5664 y seleccionamos enter. Automáticamente aquí nos aparece que el área muscular del brazo para este paciente es de 8.42. De igual forma podemos utilizar la función redondear. Abrimos paréntesis, parte final, ponemos coma, dos decimales, cerramos con un paréntesis y enter. Ahora vamos a calcular área grasa del brazo. Entonces aquí tenemos que es una simple resta, ponemos signo igual. Y este va a ser, abrimos paréntesis, área del brazo, que es la celda de 10, menos área muscular del brazo, que es la celda de 11, cerramos con un paréntesis y seleccionamos enter. Entonces aquí nos aparece que el área grasa del brazo es de 9.48 centímetros cuadrados. Y finalmente calculamos el índice de área grasa, entonces ponemos signo igual, y este va a ser igual a área grasa del brazo, que es la celda de 12, dividido entre el área del brazo, cerramos con un paréntesis, aquí abrimos otros en la parte inicial, nos vamos a la parte final y esto lo vamos a multiplicar por 100 y seleccionamos enter. Índice de área grasa es de 52.96 centímetros cuadrados. Perdón, aquí es porcentajes, entonces ponemos control 1, personalizada, y aquí entre dobles comillas ponemos signo de por ciento, cerramos con dobles comillas y aceptar. Podemos utilizar la función redondear para que no se muestren tantos decimales, ponemos coma, dos decimales, cerramos con un paréntesis y enter. Entonces, índice de área grasa, 52.96%. Posteriormente, una vez que ya tenemos estos datos de área del brazo, área muscular del brazo, área grasa del brazo, índice de área grasa, pues ya podemos calcular los percentiles de estos dos datos. Para eso vamos a hacer uso de los datos que tenemos en estas dos tablas, uno que hace referencia al índice de área grasa y el otro que hace referencia al área muscular del brazo. Entonces, lo que vamos a hacer es irnos a programador, nos vamos a la sección código, Visual Basic, posteriormente nos va a aparecer una ventana en blanco, nos vamos a insertar y aquí tenemos esta opción que dice módulo. Entonces aquí donde vamos a escribir el código que nos va a permitir encontrar los percentiles según los datos de la tabla que tenemos en la parte derecha. Entonces primeramente vamos a hacer uso de los percentiles de índice de área grasa. Entonces vamos a poner aquí sub para nombrar una macro y ponemos percentil índice de área grasa, cerramos y abrimos paréntesis y seleccionamos enter. Posteriormente vamos a declarar una serie de variables que vamos a ocupar, en el cual primeramente va a ser el género, para eso ponemos dim, ponemos género y aquí ponemos a string, seleccionamos enter. Otro va a ser el género, pero el de la tabla, por lo tanto ponemos género tabla, as string, seleccionamos enter.
Otro que si nos vamos a la parte de aquí, pues va a ser la edad del paciente, ya que ocupamos el género así como también la edad para encontrar finalmente a qué percentil corresponde según el índice de área grasa. Por lo tanto, al F11, y aquí vamos a poner dim edad as integer, seleccionamos enter, dim edad tabla as integer, seleccionamos enter, y también ocupamos el dato que es el índice de área grasa. Entonces aquí ponemos al F11, ponemos dim índice área grasa as double, seleccionamos enter, y también va a ser el rango de celdas donde se encuentra esa coincidencia. Por lo tanto, aquí vamos a poner dim rango, ponemos rng1 as rango, aquí lo tenemos, y seleccionamos enter. También ocupamos otra variable que nos va a mostrar cuál es el valor más cercano según la columna fila que corresponda. Por ejemplo, si corresponde masculino con edad de 6 años, pues queremos saber cuál es el valor mínimo o el que más se acerca de acuerdo al índice de área grasa. Por lo tanto, aquí al F11 vamos a poner dim valor mínimo as double y seleccionamos enter. Ahora también vamos a poner un contador, por lo tanto aquí ponemos dim cont as long, seleccionamos enter, y cont este va a ser igual, pero primeramente tenemos que poner for cont este va a ser igual, y tenemos que poner el número de filas que corresponde a esta tabla, que si nos vamos aquí desde la fila 6 hasta la fila 41, entonces tenemos que poner 6 to 41, entonces ponemos 6 to 41, seleccionamos enter, y aquí ponemos next cont. Ahora tenemos que asignarle valores a las variables que hemos declarado acá en la parte superior. Por ejemplo, aquí tenemos género, por lo tanto ponemos género, este va a ser igual, y aquí vamos a poner la hoja, aunque esto no es necesario, vamos a poner simplemente rango, abrimos, cerramos paréntesis, y entre estas dobles comillas vamos a poner la celda que corresponde a género, que es la D6. Entonces aquí vamos a poner D6 y seleccionamos enter. Otro dato que tenemos que asignarle un valor va a ser la edad, por lo tanto aquí ponemos edad, este va a ser igual a la celda, ponemos rango, abrimos, cerramos paréntesis con dos dobles comillas, y tenemos que poner la edad del paciente que corresponde a la celda D7, por lo tanto aquí tenemos que poner D7 y seleccionamos enter. Otro dato va a ser el índice de área grasa, entonces aquí ponemos IAG, ponemos un igual, rango, abrimos, cerramos paréntesis, y entre estas dobles comillas vamos a poner la celda D13, por lo tanto aquí vamos a poner D13 y nos vamos a la parte final, seleccionamos enter. Ahora, aquí tenemos también otra serie de variables que va a ser género tabla, edad tabla, en el cual esto va a hacer referencia según el número de fila que tenemos aquí, que va desde la 6 a la 41, por lo tanto aquí seleccionamos enter. Y vamos a llamar a estas dos variables. Entonces ponemos edad tabla, es importante que se escriba idénticamente como lo hemos declarado en la parte superior. Y preferentemente lo que tenemos que hacer es copiar esto con control C o clic derecho y copiar para evitar el error de escribirlo diferente, clic derecho y pega. Y este va a ser igual, aquí vamos a utilizar la función cells, abrimos paréntesis, y primeramente tenemos que poner el número de fila el cual va a estar dado por la función cont, ponemos coma, y seguidamente tenemos que poner el número de columna, que si nos vamos a la tabla, aquí tenemos la columna 1, la columna 2 que hace referencia a la edad, pero vamos a ver qué columna es el total, ponemos uno igual, llevamos a la función columna, seleccionamos enter, y esta es la columna 12, por lo tanto tenemos que poner aquí, después de la coma, 12, cerramos con un paréntesis y seleccionamos enter. Entonces vamos a poner una condicional en el cual va a ser if, aquí vamos a poner un espacio, if edad tabla, este es igual a la edad que presenta el paciente en la celda D7, and, y ponemos la siguiente condicional que es género, que lo tenemos en la parte superior que corresponde a la celda D6, este es igual, entonces aquí tenemos que poner otra variable en la parte superior, aquí tenemos que poner la variable género tabla que tenemos aquí, género tabla, y este va a ser igual, nuevamente ponemos cells, abrimos paréntesis, contador que va a indicar el número de fila, y posteriormente tenemos que poner el número de columna, el cual esta es la columna 12 y esta es la columna 11. Si ponemos uno igual, llamamos a la función columna, esta es la columna 11. Entonces al F11, aquí después de la coma tenemos que poner 11, cerramos con un paréntesis y listo. ¿Ok? Entonces aquí ponemos si edad tabla es igual a edad y género es igual a género tabla, entonces aquí ponemos género tabla. Entonces seleccionamos enter, aquí ponemos en if, que queremos que suceda. Entonces vamos a utilizar esta variable que le hemos dado el nombre de rng1, por lo tanto vamos a poner rng1, pero antes ponemos set rng1, y este va a ser igual, aquí ponemos rango, abrimos,
cerramos paréntesis y el rango va a estar de acuerdo al número de fila donde se encuentra esa coincidencia. Por lo tanto, ponemos else, abrimos paréntesis, aquí ponemos con, haciendo referencia a donde se cumple esa condicional. Ponemos coma y finalmente tenemos que poner el número de columna donde inicia los datos que vamos a comparar, que es la columna 13, esta es la 12 y esta es la columna 13, perdón, la 14, que aquí tenemos el percentil 5, entonces 12, 13, 14. Simplemente ponemos signo igual, función columna, enter, hasta la columna, nos vamos a la parte final, hasta la columna 22, 14 a la 22. Por lo tanto, aquí tenemos que poner después de la coma, 14, nos salimos del paréntesis, ponemos coma, aquí ponemos else, abrimos paréntesis, nuevamente ponemos con, ponemos coma, y la columna va a ser hasta la 22. Por lo tanto, aquí ponemos 22, cerramos con 1, 2 paréntesis y seleccionamos enter. Posteriormente tenemos que poner el valor min que hemos declarado en la parte superior, entonces ponemos valor min, que lo tenemos aquí, valor mínimo, simplemente lo vamos a copiar, control C, lo pegamos con control V, y este va a ser igual, vamos a llamar a la variable rng1.cells, abrimos paréntesis, 1, ponemos coma, ponemos 1, cerramos con un paréntesis, punto value, seleccionamos enter. Ahora lo que queremos es ver cuál es el valor que se acerca más a este porcentaje que tenemos aquí, que hace referencia a índice de área grasa, que es 52.96, de acuerdo a la fila donde se cumple esa condicional. Es decir, por ejemplo, si es masculino con una edad de 5 años, pues queremos comparar el 52.96 con 5.9, posteriormente con 20, con 21, 22, 25, 28, así con cada dato, hasta encontrar a qué columna se acerca más para finalmente obtener el percentil. Entonces vamos a poner, por ejemplo, femenino, aquí vamos a poner 2, circunferencia media del brazo, ponemos 6, aquí ponemos 1 milímetro, y aquí nos aparece 10.14, entonces, femenino con una edad de 2 años, se acerca al 2.9, no, 23, 24.6, perdón, 23, 24.6, es decir, se acerca más al 23, por lo tanto, tendría que tomar el valor de 5. Si aquí, en lugar de 1 milímetro, ponemos 5 milímetros, pliegue cutáneo tricipital 45, por lo tanto, se acerca más al percentil 90. Eso lo queremos automatizar, por lo tanto nos vamos al F11, a Visual Basic, y vamos a poner for cada, y aquí tenemos que declarar otra variable en la parte superior. Entonces vamos a irnos acá al inicio, y vamos a poner dim, vamos a poner cell 1, as rango, seleccionamos enter, vamos a copiar esto con control C, nos vamos aquí después de cada, ponemos control V, y dentro, vamos a poner dentro del rango de celdas donde se cumple esa condicional, entonces ponemos rng1, seleccionamos enter, entonces por cada celda dentro del rango ponemos if abs, porque no nos importa si es por encima o por debajo, sino que solamente nos importa qué valor se acerca más. Entonces ponemos abs, abrimos paréntesis, ponemos cell 1, tal como lo hemos declarado en la parte superior, punto value, y esto lo vamos a restar menos el valor que corresponde al índice de área grasa, que lo tenemos aquí. Entonces vamos a poner índice de área grasa, cerramos paréntesis, y si este es menor, nuevamente ponemos ABS, abrimos paréntesis, y vamos a poner la variable valor mínimo, que lo tenemos en la parte superior. Entonces vamos a poner valor mínimo menos el índice de área grasa. Cerramos paréntesis, entonces seleccionamos enter, queremos que valor mínimo sea igual, aquí ponemos el 1, tal como lo hemos declarado en la parte superior, y ponemos punto value, seleccionamos enter. Y terminamos la condicional con el if, y aquí queremos que avance hacia la siguiente celda, por lo tanto ponemos next, cell 1, y seleccionamos enter. Una vez que recorra todas las columnas, es decir, desde la columna 14 hasta la columna 22, queremos extraer cuál es el número de columna para extraer finalmente el percentil. Entonces volvemos con alt F11 y vamos a declarar otra variable en la parte superior. Entonces aquí ponemos dim, va a ser la variable columna, as integer, seleccionamos enter, vamos a copiar esto con control C, control V, y este va a ser igual, y vamos a llamar a una función, para eso ponemos application.worksheet function, tal como lo tenemos aquí, y la función coincidir, entonces ponemos punto match, que es coincidir, abrimos paréntesis, y primeramente tenemos que poner el valor que vamos a buscar, que va a estar guardada o almacenada dentro de la variable valor mínimo. Entonces ponemos valor mínimo, ponemos coma, donde lo vamos a buscar dentro del rango, por lo tanto ponemos rng1,
ponemos coma y queremos una conciencia exacta, por lo tanto ponemos 0 y cerramos con un paréntesis. Entonces lo que va a hacer esta variable, es encontrarnos cuál es la columna donde se encuentra el valor más cercano. Por lo tanto aquí vamos a poner un comentario, columna del valor más cercano según el índice de área grasa, seleccionamos Enter. Entonces vamos a ejecutar esta macro, entonces aquí vamos a poner msgbox porque queremos mostrar una ventana donde se muestre el valor que se encuentra almacenado en la variable columna, por lo tanto ponemos msgbox columna y vamos a ejecutar la macro. Entonces nos vamos a la parte superior, primeramente lo vamos a guardar y lo ejecutamos y aquí nos aparece 7. Entonces vamos a ver si está funcionando correctamente. Es femenino con una edad de 2 años, femenino una edad de 2 años, es en este rango es el donde tenemos que comparar, vamos a cambiar de color, inicio, lo ponemos color amarillo. Este 23, aquí tenemos 45, no, 24, tampoco, 26, 28, 34, 40, 42 y este es el valor que se acerca más que es 45.2. Entonces, si lo ejecutamos, nos aparece el valor de 7, vamos a ver, valor de 7, en el cual es el número de columna que corresponde a este rango de celdas, que es la columna 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bueno, aquí me he equivocado, vamos a poner masculino, ahora sí. Lo volvemos a ejecutar. Ahora sigue 8, en el cual es el rango de columnas que corresponde a esto que tenemos aquí marcado en amarillo. Esta es la columna 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Si aquí vamos a cambiar el valor, por ejemplo, pliegue cutáneo tricipital, ponemos 2 milímetros. Ahora nos calcula un índice de área de grasa de 19.58, en el cual sería 1, sería 1 porque está por debajo de este primer valor. Entonces vamos a ejecutar la macro, ponemos aquí play y nos aparece ahora 1. Lo que queremos es extraer el número total de columnas que tenemos aquí en este libro. Por lo tanto, lo que podemos hacer es crear otra variable. Entonces nos vamos acá, div, vamos a poner columna 1 as integer, seleccionamos Enter, vamos a copiar esto con Control C, parte final, vamos a eliminar esto con Control V, y este va a ser igual, y aquí vamos a llamar al rango rng1, .cells, abrimos paréntesis, vamos a llamar a la variable columna, coma, ponemos 1, cerramos con un paréntesis y queremos extraer cuál es la fila y seleccionamos Enter. Entonces aquí ponemos msgbox, ponemos columna 1 y vamos a ver, entonces la ejecutamos, aquí nos aparece 7, bueno aquí me he equivocado, nos aparece 7 porque puse fila, esta es la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6 y la 7, entonces aquí en la parte final tenemos que poner columna, entonces ponemos column, ahora sí, volvemos a ejecutar, pero sí nos aparece 14. Porque si nos vamos acá, esta es la columna 14 total del documento. Una vez que tenemos eso, ya podemos mostrar el percentil dentro de esta celda. Entonces vamos a irnos aquí. Entonces vamos a eliminar este msgbox y aquí vamos a poner rango, abrimos, cerramos paréntesis y entre estas dobles comillas vamos a poner la ubicación de la celda donde queremos mostrar el percentil de índice de área grasa, que es la celda D14. Entonces aquí vamos a poner D14, nos vamos a la parte final. Este va a ser igual y aquí ponemos cells. Abrimos paréntesis, primeramente tenemos que poner el número de fila que corresponde a los percentiles, que es la fila 5. Entonces ponemos 5, ponemos coma y finalmente la columna que va a estar dado por la variable columna 1. Entonces ponemos columna 1, cerramos con un paréntesis y Enter. Vamos a ejecutar la macro, la ejecutamos, volvemos al documento y aquí nos aparece 5. Entonces vamos a crear un botón en el cual nos permite ejecutar automáticamente esta macro sin necesidad de ir a Visual Basic. Para eso nos vamos a insertar ilustraciones, vamos a poner aquí un rectángulo y vamos a poner aquí calcular. Entonces ponemos calcular, vamos a aumentar su tamaño, nos damos inicio, lo remarcamos, aumentamos su tamaño, lo centramos, vamos a dar clic derecho y nos vamos a asignar macro y aquí tenemos la macro que hemos grabado, percentil área de grasa. Entonces doble clic, vamos a dar clic y automáticamente aquí nos va a aparecer el resultado. Entonces lo eliminamos, ponemos calcular, nos aparece percentil 5. Si aquí en lugar de circunferencia media del brazo ponemos 10, ponemos calcular, nos sigue apareciendo 5. Pero si aquí, pliegue cutáneo tricipital, ponemos 9, calcular, pues no nos hace caso. Entonces vamos a ver qué está ocurriendo. Bueno, vamos a revisar 48.62.
debería aparecer percentil 95. Muy bien, entonces el error que estamos cometiendo aquí se encuentra en esta fila. Entonces aquí tenemos columna 1 es igual a rango, punto cells, columna, coma, 1, en el cual aquí primeramente tenemos que hacer referencia al número de fila, por lo tanto aquí tenemos que poner 1. Y aquí en lugar de 1 tenemos que poner columna, la variable columna. Simplemente tenemos que mover estos dos datos. Ahora sí, lo guardamos. Vamos a ver si está funcionando correctamente. Ponemos calcular y ahora sí nos aparece 95. Vamos a eliminar este valor. Aquí nos aparece 95. Entonces vamos a modificar aquí también. Vamos a eliminar esto que hemos puesto solamente como modo de prueba. Seleccionamos retroceder. Y si nosotros cambiamos los datos, por ejemplo, circunferencia media del brazo, ponemos 15. Nos calcula un índice de área de grasa. 34.13 ponemos calcular, nos calcula 50. Entonces vamos a hacerlo manualmente. 34 se acerca más a esto y aquí se encuentra el valor de percentil 50. Ahora vamos a hacer lo mismo pero para área muscular del brazo, en el cual vamos a reciclar el código que hemos utilizado para este ejercicio. Por lo tanto vamos a poner al de F11, vamos a copiar esto, control C, nos vamos a la parte de abajo. O de igual forma podemos iniciar un nuevo módulo para no confundirnos, en el cual nos vamos a insertar módulo y es aquí donde podemos trabajar. Con control V lo pegamos y vamos a hacer una serie de cambios. Por ejemplo, estas variables lo vamos a dejar de esta manera, pero si nos damos a la parte derecha, aquí tenemos el género, el rango de edad, en el cual tenemos que cambiarlo. Entonces al de F11, aquí vamos a cambiar también la variable que hace referencia al índice grasa del brazo, que es IAG. Y aquí vamos a poner el área muscular del brazo. Entonces ponemos AMB. Aquí ponemos AMB. En las restas también tenemos que poner área muscular del brazo. Por lo tanto aquí tenemos que buscar IAG. Ponemos área muscular del brazo. Ponemos área muscular del brazo. Y otro cambio que tenemos que hacer es, lo dejamos igual el género, la edad, el área muscular del brazo no es la celda D13, que si nos vamos al documento, a la hoja de Excel, a la parte izquierda, área muscular del brazo hace referencia a la celda D11, por lo tanto aquí en lugar de D13 tenemos que poner D11. Esto de igual forma lo tenemos que cambiar, no es 6 a la 41, vamos a eliminarlo al F11. El rango de celdas, el rango de filas que corresponde al índice del área muscular del brazo va desde la fila 6, nos vamos a la parte inferior, hasta la 61. Entonces tenemos que poner 6 to 61. Vamos a ver qué otro cambio. Edad tabla, también este no es la columna 12. Tenemos que buscar cuál es la columna que corresponde a la edad. Con la función columna, ponemos aceptar, es la columna 25. Por lo tanto aquí en lugar de 12 tenemos que poner 25. Género, vamos a ver qué columna es. Esta es la 25, por lo tanto esta es la 24. Por lo tanto aquí tenemos que poner 24. Nos vamos a la parte inferior, aquí tenemos edad tabla, si es igual a edad y género es igual a género tabla. Parte inferior, set RNG1, este es igual al rango cells cont. Aquí tenemos columna 14, aquí también tenemos que cambiar el número de columnas, que los datos inician tal como lo tenemos aquí marcado. Entonces nos vamos acá a la parte superior, ponemos igual, columna, seleccionamos enter y va desde la columna 27 a la columna 35. Por lo tanto tenemos que poner 27 y aquí en lugar de 22 ponemos 35. Y aquí tenemos valor mínimo, esto lo dejamos igual, esto también lo dejamos tal cual. If, esta condicional también lo dejamos tal cual, valor mínimo, in, and if, next cell, y todo esto lo dejamos igual. El otro cambio que tenemos que hacer es aquí, donde queremos mostrar el resultado del percentil, aquí dice D14, y lo queremos mostrar en la siguiente fila que corresponde en la D15. Por lo tanto aquí ponemos D15 y lo guardamos. De igual forma tenemos que cambiarle aquí el nombre y ponemos área muscular del brazo y guardar. Entonces vamos a crear una macro donde se encuentran almacenadas estas dos macros. Entonces aquí vamos a irnos a la parte inferior, ponemos sub, cálculo, abrimos, cerramos paréntesis, seleccionamos enter, vamos a copiar esta macro con control C, control V, copiamos la otra macro que se llama percentil IAG, control C, nos vamos al módulo 3 y lo pegamos con control V. Lo guardamos, vamos a hacer un pequeño cambio también en la asignación de macros. Entonces en este botón, clic derecho, asignar macro. Y aquí tenemos cálculo, doble clic. Entonces vamos a calcular y automáticamente aquí nos aparece el cálculo. Entonces vamos a ver si está funcionando correctamente. Dice masculino con una edad de 2 años. Por lo tanto vamos a irnos a la parte inferior, masculino con 2 años. Es en esta fila donde tenemos que buscar el valor más cercano según el área muscular del brazo, que para este paciente es de 11.79 centímetros cuadrados.
Entonces tenemos que buscar cuál valor se acerca más, 11.79, que es el 11.3. Entonces si nos vamos a la parte superior, este es el percentil 15. Vamos a irnos a la parte izquierda y aquí tenemos el percentil 15. Si cambiamos la circunferencia de brazo, ponemos 25, ponemos calcular, aquí nos aparece ahora 5, vamos a ver, género masculino, primeramente el índice del área grasa, con una edad de 2 años y que presenta un IAG de 21.35, el cual está por debajo del percentil 5, por lo tanto toma el valor de 5. Ahora sigue el área muscular del brazo, en la cual aquí tenemos 39.12. Género masculino con una edad de 2 años de 39.12, se pasa por mucho de 18.4, por lo tanto toma el valor del percentil 95. Una vez que tenemos eso, ya podemos calcular la clasificación, el cual va de acuerdo a los datos que tenemos aquí. Entonces aquí vamos a poner IAG, o de igual forma aquí podemos desplazar una fila hacia abajo. Esto vamos a combinar y centrar, nos damos inicio, lo combinamos. Y aquí tenemos que hacer un pequeño cambio. En lugar de la celda D15 tenemos que poner D14 dentro del módulo que corresponde al área muscular del brazo. Entonces aquí ponemos D15, en lugar de D15 ponemos D16 y listo. Entonces vamos, bueno, lo que queremos es mostrar el resultado del percentil, así como también la clasificación. Entonces aquí ponemos clasificación. De igual forma para el área muscular del brazo ponemos clasificación, en el cual va a ser una serie de condicionales que va a ser signo igual, ponemos si, abrimos paréntesis, si el índice área grasa de 14 es menor a 5, ponemos coma, aquí queremos que aparezca desgastado, entonces ponemos desgastado, cerramos con dobles comillas, ponemos coma, si, abrimos paréntesis y abrimos paréntesis. Ahora va a ser si la celda que corresponde al índice área grasa, que es la celda de 14, es mayor o igual a 5, ponemos coma, nuevamente la celda de 14. Si es menor o igual a 15, cerramos con un paréntesis, ponemos coma, entre dobles comillas ponemos debajo del promedio, cerramos con dobles comillas y ponemos coma. Nuevamente ponemos si, abrimos paréntesis, ponemos si, abrimos paréntesis, nuevamente la celda de 14, si este es mayor a 15, ponemos coma, de 14 menor o igual a 85, cerramos con un paréntesis, ponemos coma, entre dobles comillas ponemos promedio, cerramos con dobles comillas y ponemos coma. Nuevamente ponemos si, abrimos paréntesis y abrimos paréntesis si el valor de D14, que es el percentil, es mayor o igual a 85. Bueno, aquí vamos a poner menor o igual a 85, muy bien, mayor a 15. Muy bien, D14 mayor, aquí quitamos el signo igual. Parte final, valor lógico número 2 va a ser D14 mayor, bueno, aquí ponemos menor o igual a 95, cerramos con un paréntesis. Bueno, el valor máximo es 95, por lo tanto aquí vamos a poner menor a 95, nos vamos a la parte final, ponemos coma, valor si es verdadero vamos a poner arriba del promedio, cerramos con dobles comillas, ponemos coma, si, abrimos paréntesis, si percentil la celda de 14 es igual a 95, ya que es el valor máximo que tenemos en esta tabla. Entonces, bueno, vamos a poner mayor o igual de 14, mayor o igual a 95, cerramos con un paréntesis, ponemos coma, bueno, aquí ponemos coma sin el paréntesis, valor si es verdadero, pues vamos a poner exceso de grasa, cerramos con dobles comillas, y ponemos coma, valor si es falso, una celda vacía, cerramos con 1, 2, 3, 4, 5 paréntesis y seleccionamos Enter. Automáticamente aquí nos aparece el resultado de la clasificación que es debajo del promedio. Entonces vamos a copiar esto con Control C, Enter, vamos a clasificarlo de acuerdo al área muscular del brazo con Control V. Y aquí en lugar de D14 tenemos que poner la celda D16. Entonces vamos a copiar esto de D16, aquí eliminamos Control V, Control V, Control V, Control V. Vamos a pegar la celda D16 que corresponde al área muscular del brazo y seleccionamos Enter. Entonces aquí nos aparece debajo del promedio y área muscular del brazo, exceso de grasa, que en este caso sería exceso de músculo. Entonces ponemos exceso de músculo y seleccionamos Enter. Entonces vamos a darle un formato de tabla a todo esto. Entonces nos damos inicio, lo vamos a centrar, vamos a marcar todos los bordes con Control 1, borde, línea continua gruesa en el contorno, delgada en el interior, a aceptar. Vamos a poner el título de esta tabla, nos damos inicio, combinar y centrar, y aquí vamos a poner composición corporal en pediatría.
Nuevamente, control 1, contorno interior, aceptar, le damos un poco de color amarillo, lo remarcamos, las etiquetas, vamos a cambiar su color negro, vamos a poner un color azul. Y en la celda donde queremos poner los datos vamos a dejarlo en un color blanco, pero en la celda donde se van a mostrar los resultados para no confundirnos, donde se encuentran las ecuaciones, vamos a poner un color gris. Entonces lo dejamos en un color gris y listo, ¿ok? Entonces de esta forma ya tenemos automatizado esto, en el cual una forma de hacerlo es manual, que tenemos que ir fila por fila encontrando la coincidencia de género y la edad para índice del área grasa, así como también área muscular del brazo, pero en Excel ya lo tenemos automatizado, en el que simplemente poniendo los datos del paciente y poniendo calcular, pues automáticamente obtenemos los percentiles y su clasificación. Si te gustó el contenido de este video, no olvides suscribirte, activar la campanita y dejar tu like.